Hola hermano, ¿cómo estás? El día de hoy yo he venido a darte una palta. Pero no me refiero a esta palta en específico, sino que me acordé de mis tiempos de universidad, cuando nosotros antes de una prueba le pedíamos al profesor que nos diera una palta. ¿Pero qué significaba esto? Significaba que le pedíamos al profesor que nos diera una pista, que nos dijera qué era aquello que teníamos que estudiarnos bien para que nos fuera bien en la prueba. Entonces el día de hoy, hermano, yo te vengo a dar una palta apologética. Recordemos que en Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar razones de nuestra fe a cualquiera. Pero a veces son tantos los versículos que hay que aprenderse que esto cuesta un poco de trabajo. Entonces, el día de hoy yo solamente te invito a que nos aprendamos un versículo que nos va a servir para defender nuestra fe ampliamente. Este versículo está en Mateo 16, 18. Vamos a estudiarlo. Dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos está diciendo este versículo? En primer lugar, que Jesús edifica una iglesia. Esa iglesia es de Él, no es de los hombres. En segundo lugar, que la edifica sobre Pedro, sobre un hombre, sobre una persona. Y en tercer lugar, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, que el infierno no va a poder derrotarla. ¿Qué significa iglesia? Viene de la palabra eclesia, que es una asamblea. Así se le hacía llamar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de una asamblea, ya se hablaba de un pueblo de Dios. No se hablaba de iglesia, pero sí se hablaba de un pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios tenía algunas características. Por ejemplo, el pueblo de Dios no era como un rebaño sin pastor, sino que tenía un pastor que estaba al frente del pueblo. Y además, este pastor era un hombre, no era el mismo Dios. En segundo lugar, cuando este pastor tenía que darle el poder al siguiente pastor o hacer esta sucesión de poder, ellos tenían un rito que lo hacían con el sacerdote, que consistía en imponerle las manos para que el Espíritu Santo pasara del pastor actual al nuevo pastor. ¿Ya? Esas cosas las tiene la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica tiene alrededor de 2000 años. Por lo tanto, podríamos decir que es esta misma iglesia que está fundando Jesús sobre Pedro en este versículo. También tenemos la sucesión apostólica, ¿cierto? Los obispos hacen imposición de manos para nombrar a otros obispos, así como por ejemplo cuando muere Judas y se nombra un nuevo apóstol, cuando nombran al apóstol Pablo, cuando nombran a Timoteo, ¿cierto? Todos estos apóstoles son nombrados a través de sucesión apostólica. Sigamos viendo. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Si nosotros le preguntamos hoy día a un rabí judío, oiga, ¿qué significa esto de atar y desatar? Él te va a explicar ese concepto, porque recordemos que en estos tiempos Jesús era judío, Pedro era judío, la mayoría de los discípulos era judío, no todos. Entonces, un rabí va a entender lo que significa. Y significaba autoridad, atar y desatar, autoridad, poder decir esto sí, esto no. De hecho, si nos vamos al griego, lo que ates, palabra deo, declarar algo obligatorio, desatar, lío, declarar algo libre respecto de su legalidad. Ahora, vamos a responder algunas preguntas que surgen.
Hay algunas personas que, por ejemplo, podrían decir, hey, la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo porque ahí está lleno de pecadores y porque hay muchos escándalos. Yo te voy a mostrar un poquito más adelante, en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Eso le está diciendo Jesús a Pedro, luego de haber fundado su iglesia sobre él. Pero él no dijo, entonces por haber sido pecador, yo te voy a quitar el poder que te acabo de dar y se lo voy a dar al pastor. No, él nunca le quita el poder. Incluso en Mateo 18:18 le está hablando a todos los discípulos y les dice, yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso está acá alrededor 16:18, estamos leyendo ahora 16:23 y luego me fui a 18:18. ¿Por qué tampoco la iglesia está fundada sobre la profesión de fe de Pedro? Que algunos dicen también. Porque en el versículo 16 dice, en el 15 le está preguntando a Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahí está la profesión de fe, ¿cierto? Pero antes, cuando Andrés conoce a Jesús y se lo va a presentar a Pedro, él también hizo una profesión de fe. Dijo, él es el Mesías, él es el Cristo. Marta también hace una profesión de fe, yo creo que tú eres el Cristo. Pero hay una diferencia que está en el versículo 17. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué solamente a Pedro le llama bienaventurado y no a Andrés y no a Marta tampoco? Hay algunos capítulos, también unos versículos donde incluso los mismos demonios saben que Él es el Cristo. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Viene del griego makarios, que es alguien que recibe el favor divino. Estamos viendo aquí que Pedro está recibiendo el favor divino. Por lo tanto, no es válido este argumento de que sea sobre la profesión de fe, porque está siendo sobre una persona. Alguien también podría decir, ya, pero ¿por qué los demás no pueden ser iglesias si ellos también andan predicando a Jesús? Ellos también están predicando a Cristo. ¿Cuál es el problema? Y hay un ejemplo, si nos vamos un poquito más atrás, desde el versículo 13, dice, tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, está preguntando Jesús, oye, ¿qué andan predicando allá afuera de mí? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, los de acá dicen Juan el Bautista, otros que Elías, por acá dicen Elías, otros que Jeremías, por allá dicen Jeremías, o uno de los profetas, por este otro lado dicen, y todos están predicando a Cristo, todos están predicando acerca del Hijo del Hombre, pero están predicando cosas distintas, doctrinas distintas. Eso es lo mismo que ocurre hoy en día con las demás iglesias. Todos ellos están predicando la palabra de Dios, pero la están predicando de una forma equivocada. Porque la Biblia nos dice, los únicos con la potestad para interpretar las Escrituras es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es quien crea la Biblia en el año 400, alrededor del año 400. Primero solamente había iglesia, no había Biblia. Es un papa, el Papa San Dámaso I, quien reúne las cartas que estaban en todos lados y dice, estos libros son palabra de Dios y estos no, porque hay muchos otros libros circulando. Así que, hermano, te invito a que puedas memorizar este versículo, que puedas leer lo que dice, ojalá, el capítulo 16 completo, y así vas a poder dar razones de tu fe. ¿Por qué nosotros creemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesucristo? Que Dios te bendiga.